Hola muchachos, buen día. Bueno, aquí les voy a dejar la clase que no pudimos tener el día de ayer. Les pido una disculpa. Tuve muchísimas dificultades técnicas y la computadora ni siquiera se conectaba a internet. Entonces, pues ya me fue muy difícil darles la clase en vivo. De cualquier manera, pues cualquier duda que tengan o cualquier comentario, estoy disponible en WhatsApp o vía la plataforma. Y de igual manera les voy a dejar abierta una tarea para que me hagan un resumen o un reporte acerca de sus impresiones del tema. Vamos a comenzar entonces, muchachos. Eh, toda empresa, toda organización siempre va a tener un fin, ¿sí? Y este fin forzosamente tiene que ser del tipo capital, ¿sí? Al menos en una organización, ya una asociación civil, pues es una organización de un tipo muy diferente. Pero una empresa en sí siempre va a buscar la mejora del capital, ¿sí? Va a buscar un reconocimiento tanto económico como social. El problema es que antes muchas de estas empresas pues no tomaban en cuenta a sus empleados, era únicamente yo tengo que buscar mi beneficio. Y esto pues generaba ciertos problemas que hemos visto a lo largo del semestre, como rotación de personal, insatisfacción laboral y muchas otras consecuencias de no tomar en cuenta a los empleados. Actualmente, e incluso ahora que entró en vigor la norma oficial 035, pues ya el personal se considera todo lo que es capital humano ya es reconocido como una variable de la estrategia corporativa, ¿sí? Es decir, ya la empresa reconoce que yo empleado, pues tengo ya una incidencia directa en la generación de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no trabajo, tú no tienes ingresos, ¿sí? Entonces, esto hace que se le dé una nueva importancia a todo lo que es el capital humano. Tenemos dos autores, Kaplan y Norton. Ellos nos sugieren que el capital organizacional se puede generar a partir de varios factores. ¿A qué nos referimos con capital organizacional? Ya a un todo, tanto capital humano, todo lo que es el capital de información y el capital económico. ¿Cuáles son estos factores que nos dicen Kaplan y Norton? Primero que nada, el que se encuentre una cultura organizacional en la que los valores de la empresa sean compartidos con los empleados y que los empleados no solamente los compartan, sino que los vivan en su día a día. Esto a su vez pues va a propiciar que exista un clima organizacional sano, estable y por lo tanto, como consecuencia también la satisfacción y motivación de los empleados, pues ya esta se ve afectada de manera positiva. También es necesario que exista un liderazgo eficaz, ¿sí? Es decir, que la persona que esté nombrada como líder pues asuma este rol dándole la importancia obviamente al cliente de la empresa, pero que también a su vez pueda fomentar el trabajo en equipo y la comunicación abierta con los miembros de la organización. También es necesario que todos los objetivos de la empresa estén alineados, ¿sí? Obviamente la empresa va a tener un objetivo principal, pero de ahí, pues obviamente, por ejemplo, en una cadena de restaurantes, ¿no? Hay un objetivo principal, pero una sucursal va a tener otro objetivo específico, otra va a tener otro, y así sucesivamente. Entonces, es importante que todos los objetivos, tanto del empleado como del gerente, como del equipo, todos tienen que estar acorde al principal, que es el de la empresa. Si esto no sucede, pues cada quien va a andar por su lado, cada quien va a andar haciendo pues lo que quiere y esto no va a generar un capital para la empresa. Y finalmente, pues Kaplan y Norton nos hablan de la importancia del trabajo en equipo y del conocimiento compartido. Esto a su vez pues fortalece el equipo de trabajo de la empresa y más en la cuestión del conocimiento compartido. Si yo, gerente, no te doy a ti, empleado, toda la perspectiva y solamente te doy indicaciones de qué hacer, pues ahí ya estaría yo incurriendo en un error, en una situación que a mí me va a venir a perjudicar más adelante. Entonces, ya hemos visto qué necesitamos para que una empresa sea socialmente responsable. Sabemos que tiene que contribuir a la sociedad de alguna u otra manera.
Sabemos que la empresa pues tiene que darle prioridad, además de sus objetivos económicos, pues al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de la comunidad. Pero otra cosa muy importante en cuanto a la responsabilidad social, pues es que mis trabajadores estén bien. Tengo yo que ver por el bienestar de mis empleados, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Bueno, si yo veo por el bienestar de mi empleado, entonces este empleado va a salir a una sociedad y va a comenzar a dar una referencia positiva de lo que yo hago, de lo que yo como jefe estoy proporcionando, ¿sí? Entonces esto a su vez me va a dar a mí como empresa una buena imagen ante la sociedad. Esto sucede con muchas de las empresas mexicanas, que pues mucha gente quiere entrar a trabajar ahí, no solamente por la cuestión económica, sino por la cuestión del salario emocional, ¿sí? ¿De qué depende el éxito corporativo entonces? El éxito corporativo pues va a depender de una infraestructura adecuada, es decir, que todo esté jerarquizado de manera correcta, que no haya estos límites difuminados, o sea, que todos los empleados conozcan su lugar y que si bien hay una comunicación adecuada, un empleado operativo pues no te va a venir a reemplazar a un gerente, ¿sí? O sea, que todo esté en el orden en el que tiene que estar. La calidad de los empleados, este es un punto muy importante para los psicólogos laborales. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en el área laboral nos hemos dedicado o nos dedicamos a la cuestión del reclutamiento. Si yo no recluto a alguien con el perfil adecuado, esta persona no me va a servir, no me va a generar y eventualmente va a empezar a iniciar todo este círculo vicioso de la rotación de personal. Entonces, tienen que haber empleados de calidad en los puestos que corresponden, ¿sí? De ahí, pues ya pasamos a la formación. No puedo yo nada más contratar a un empleado y esperar a que él aprenda todo sobre la marcha. Otra de mis funciones es capacitar. Mis empleados tienen que estar siendo capacitados constantemente. Si no los capacito, van a caer en lo obsoleto en algún punto y esto me va a empezar a generar pérdidas. Otro punto pues es la cooperación con los proveedores locales. Esto pues ya no tiene mucho que ver con nuestra área, pero es importante que conozcan que pues la empresa también tiene que tener una buena relación con sus proveedores. Y finalmente pues la responsabilidad social. Todos estos factores pues es lo que va a hacer que una empresa crezca, ¿sí? Nosotros psicólogos pues básicamente intervenimos en dos: calidad de empleados y la formación de los mismos. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del estrés laboral? Nosotros sabemos pues que el estrés es una reacción fisiológica completamente normal cuando estamos en un estado de tensión extremo, ¿sí? Es inevitable, no podemos no sentir estrés cuando una situación nos está sobrepasando. En el área laboral, pues por lo general se da cuando un empleado no se siente capaz de llevar a cabo las tareas que se le están asignando. El estrés sabemos que es un proceso dinámico de cambios constantes, tanto químicos como emocionales, que pues tienen una repercusión grave en el rendimiento del empleado, porque pues les provoca malestar, les provoca un desequilibrio emocional y pues, por lo tanto un agotamiento. Además, pues está comprobado que existe una gran relación entre el estrés y la aparición de enfermedades o vicios y algunas otras cuestiones de somatización. Por ejemplo, yo puedo estar muy estresada y me empiezo a rascar al punto de que ya me saque sangre, o me empiezo a estirar el cabello, me empiezo a comer las uñas. O sea, todo esto va relacionado con la cuestión del estrés. Cuando un empleado se encuentra muy estresado, pues la empresa se ve directamente afectada, ¿sí? Otra situación que pudiera generarlo pues es que existiese una inadecuada relación entre persona y ambiente, es decir, por ejemplo, en una empresa que tiene ciertos valores y yo, empleado, no los comparto, entonces aquí ya va a haber un choque, ¿sí? Yo ya no voy a estar a gusto porque esta empresa no está compartiendo mis ideas, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de nosotros como psicólogos laborales, encontrar a alguien que realmente vaya a cubrir el perfil y que no vaya a haber este choque cultural que muchas veces se da. ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés laboral?
Las políticas y el ambiente empresarial, lo que les comentaba acerca de la cuestión de valores y pues también en cuanto al ambiente, pues la relación entre jefe y empleado. Cuando existe una alta carga de trabajo que es imposible llevar, cuando hay una falta de formación, es decir, a lo mejor, no sé, a un operario le llega una máquina nueva, pero no te capacitan y te dicen ahí a ver cómo le entiendes, esto va a generar estrés. El empleado tiene que estar en constante capacitación para seguirse sintiendo capaz de llevar a cabo su trabajo. Según estudios, pues el estrés se presenta en su gran mayoría en las mujeres. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de mujeres trabajadoras son también madres de familia y esposas. Entonces, ¿qué sucede? Voy a trabajar por las mañanas, pero por las tardes que salgo, pues tengo que llegar a hacer de comer, tengo que llegar a cuidar a los hijos, tengo que llegar a limpiar la casa, ¿sí? Entonces, esto es como tener un doble trabajo y esto aumenta el estrés. Obviamente, por la cuestión ahorita de la equidad de género y todos los cambios que se han ido generando en nuestra sociedad, pues esta situación ya no se da de la misma manera que se daba antes, pero pues a final de cuentas en México pues todavía está muy arraigada esta creencia de que la mujer es quien se tiene que hacer cargo de las cuestiones de la casa. Y finalmente la insatisfacción laboral. Nosotros cuando tenemos un trabajo, la gran mayoría de las veces tenemos lo que podríamos llamar una fecha de caducidad. Si llega un punto en el que yo ya después de varios años o incluso de meses, porque pues cada quien tiene una percepción distinta, y comienzo a hacer las cosas de manera monótona, comienzo a hacer las cosas ya mecánicamente, ya sin pensarlo, ya sin realmente poner atención a lo que estoy haciendo porque ya sé lo que hago, esto comienza a generar una insatisfacción laboral y más si se empieza a ver acompañada de que no te den prestaciones, de un bajo sueldo, entonces todo esto comienza a hacer que se genere un estrés y es cuando decimos que entra en vigor esta fecha de caducidad. Es mi momento de yo ya salirme de aquí, yo ya buscar otra oportunidad. Esto pues para evitar el estrés, muchas veces cuando no se hace esto, cuando un empleado ya agotado emocionalmente no se da cuenta de que ya llegó su momento de irse de la empresa y sigue trabajando ahí por muchos años más, pues esto va a generar de inmediato, de manera automática, un estado de insatisfacción y un estado de infelicidad. Y pues ya lo que hemos visto, ¿verdad? Este circulito, si el empleado no está bien, la empresa tampoco va a estar bien. Ahora, ¿quién se encarga de defender estos derechos? ¿Cuál es el papel que tiene el sindicato dentro de una empresa? Vamos a empezar hablando acerca de cómo surgieron los sindicatos. Históricamente, me parece que fue en el siglo XVIII, antes de que comenzara toda la cuestión de la revolución industrial, existían los gremios. Los gremios eran grupos de trabajadores que se dedicaban a cierto oficio. Teníamos el gremio de los herreros, el gremio de los panaderos, el gremio de los sacerdotes. O sea, cada profesión tenía como que su pequeño grupo, ¿sí? Estos, pues obviamente, cuando viene todo lo que es la revolución industrial, que comienza todo a cambiar la manera en que laboraba la gente antes, pues los gremios desaparecen. ¿Por qué? Porque de alguna manera se monopoliza el trabajo, es decir, en lugar de tener un gremio de herreros, tenemos una fábrica de herrería y tengo empleados que se dedican a hacer este trabajo, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Antes los gremios se protegían entre sí, ahora ya no pueden. ¿Por qué? Porque ya están dependiendo de alguien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que comienzan a haber cargas de trabajo excesivas, comienzan a haber horarios imposibles de cumplir, comienza a haber incluso pues toda esta cuestión del trabajo infantil. ¿Y qué sucede? Pues todos los trabajadores comienzan a tener una insatisfacción tremenda con la situación en la que se encuentran y a mediados del siglo XIX pues comienzan a solicitar que se reactiven los gremios. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver por el bienestar de ellos, por ver que los empleados se encuentren protegidos o respaldados de alguna manera. Entonces, en base a esto, entendemos que los sindicatos nacen de y por los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene un sindicato?
Primero que nada, pues como les decía, el sindicato pues siempre va a ver por los intereses de los trabajadores. En este caso, pues tienen una labor de estudio para encontrar toda la información necesaria, ¿sí? Para poder ver por estos intereses. A ver, tengo que reunir, tengo que analizar datos de qué es lo que está sucediendo en tal o cual empresa y en base a eso trabajo. Aquí es donde entra el análisis de datos. Primero reúno cuáles son los intereses de mis trabajadores, cuáles se les están dando, cuáles no, y hago un análisis de esta información, ¿sí? Obviamente todo va a ser siempre en pro de la mejora de las condiciones de los trabajadores. Para esto, ¿qué hago? Una negociación colectiva. En esta negociación, yo, jefe de sindicato, voy a hablar contigo, empresa, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo cambiar y de alguna manera poner un poco presión ante el patrón, ante el jefe, para que él se encargue de cubrir estas necesidades o bien se defiende lo que es el derecho a huelga de los trabajadores. Obviamente todo esto siempre se va a hacer en base a la Ley Federal del Trabajo. El sindicato no se puede brincar las leyes que existen y si el patrón las está cumpliendo y puede comprobar que las está cumpliendo, entonces pues ahí sí es posible poner un alto al sindicato. De igual manera, pues ellos también pueden brindar lo que es una asesoría a todos sus agremiados de qué es lo que se puede o no se puede hacer. Ahora, muy similar a los sindicatos, están las asesorías laborales. ¿Qué es una asesoría laboral? Son empresas que se dedican precisamente a todas las cuestiones de gestión laboral. Todo lo que tiene que ver con contratos, bajas, despido, cualquier situación de esta índole, para eso necesita la empresa tener un asesor laboral. Puede ser una empresa contratada por fuera, puede ser un asesor laboral dentro de la misma organización. Obviamente, pues es una persona que tiene que tener una formación muy específica, tiene que conocer aspectos de economía, de derecho o de resolución de conflicto. Esta es otra área en la que nosotros psicólogos pues no podemos entrar del todo porque pues va más dirigida a la cuestión legal. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de que no aparezca ningún problema en cuanto a administración pública, ¿sí? Y a su vez pues esto mejora la rentabilidad empresarial. Ahora, específicamente qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican ellos? Uno de los casos que ellos tienen que afrontar pues es la jubilación de un trabajador. Se le asesora tanto a nivel jurídico como a nivel económico, ¿sí? El trabajador se tiene que ir completamente informado antes de iniciar su proceso de jubilación. Se encarga de las bajas laborales, ya sean bajas temporales por alguna enfermedad o por algún accidente, o las bajas ya permanentes cuando hay una renuncia o un despido. Igual si hay un empleado que va hasta a punto de ser despedido y es un empleado problemático, entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente yo tengo que entrar a mediar, ¿sí? Yo, asesor legal, tengo que entrar a mediar para evitar una demanda, para evitar que el empleado pues vaya a generar un problema que implique que la empresa pierda dinero. Se encarga de las incapacitaciones a raíz de algún accidente laboral o alguna otra cuestión ajena a la empresa. Se encarga también de todo lo que son los trámites de seguro social, la inscripción o cualquier otra situación que el empleado requiera de su seguro, préstamos, pensiones, etc. También se encarga de la negociación de los convenios laborales, por ejemplo en el gobierno, ¿verdad? En el gobierno, cada vez que se cambia administración, pues se cambian los empleados. Algunos empleados se quedan, ¿sí? Los que se quedan, pues obviamente tienen que hacerles un convenio laboral nuevo en base a la filosofía o a las características de la nueva administración. También se encarga pues de toda la cuestión de las nóminas, las políticas de contratación, etcétera. Sí, esto es lo que hace básicamente un asesor laboral. Se los digo a grandes rasgos porque, les repito, nosotros psicólogos pues no intervenimos mucho en este tipo de aspectos.
Ahora se me pasó por acá, muchachos, a la hora del manejo de estrés, les comenté pues los factores, les comenté las situaciones que generan estrés dentro de los trabajadores, pero se me pasó comentarles nosotros como psicólogos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos metemos en esta cuestión? Bueno, nosotros psicólogos laborales tenemos que estar siempre haciendo estudios de clima, siempre haciendo alguna observación, ver dónde están estas fuentes de estrés, identificarlas y en base a eso nosotros actuamos. Les voy a dar un ejemplo de cómo se puede actuar. Yo actualmente trabajo en una dependencia de gobierno. Estamos en un puesto en el que pues sí es muchísimo estrés, es muchísima la carga de trabajo y pues vemos casos complicados en lo que es el área legal. Entonces, ¿qué hace nuestro centro? Somos una dependencia chiquita de DIF, muy poco conocida. Entonces, de alguna manera, pues somos independientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestro centro? Nuestro centro, sabiendo la carga de trabajo que tiene, tenemos un día específico de despeje. Una hora a lo largo del miércoles, en cuanto cualquiera tenga un espacio libre, hacemos una actividad de despeje. La organizan, nos vamos turnando para organizarla, pero pues es una actividad con juegos, es una actividad con comida en la que se busca precisamente que ya no pensemos en los casos, ¿sí? Que nos alejemos un poquito de esta pues realidad difícil que estamos nosotros viendo día a día, nos despejamos y luego regresamos al trabajo. ¿De qué nos sirve esto? Es una manera de liberar toda esta cuestión de estrés y nosotros regresar a trabajar, pero ya de alguna manera pudiéramos llamar renovados, ¿verdad? O sea, reiniciados, vaya. Eso es lo que nosotros psicólogos tenemos que hacer. Tengo que encontrar una estrategia que a mí me ayude a que mis empleados no se sientan estresados. O sea, recuerden que a final de cuentas nosotros somos un engranito más dentro de la empresa y si nuestro engrane no está haciendo lo suyo, entonces los demás no pueden girar, ¿sí? Somos una parte importante, eso hay que tenerlo siempre muy claro, muchachos. Entonces, pues hasta aquí sería la clase del día de hoy. Como les comentaba al principio, ahorita les habilito la tarea. Cualquier duda me escriben, cualquier comentario por favor me escriben y para el siguiente martes se preparan las últimas 2 personas que van a exponer. Ya vamos a terminar nuestro programa, ya que me parece que ustedes tienen que finalizar precisamente ya en mayo. Cualquier duda estoy por ahí a sus órdenes, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.